Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 31. ¿Ya lo tienen? Bien, voy a leer. Dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a ver. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta mañana, porque una vez más nos permites estar reunidos como iglesia, hoy con la ausencia de varios de nuestros hermanos, por los cuales rogamos que tú bendigas, pero sobre todo, Señor, que les hagas entender cuán necesario es no dejar de congregarnos, como ya algunos lo están tomando por costumbre. Guárdales y hazles sentir la necesidad de escuchar tu palabra. Y a nosotros que estamos aquí reunidos, Señor, permite que podamos estar muy atentos a lo que tu palabra nos quiere enseñar, de tal manera que podamos extractar de ella el alimento espiritual que necesitamos, o como tu misma palabra lo dice por medio del apóstol Pablo, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. Rogamos, Señor, para que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, veíamos la semana pasada la primera parte del versículo 30, cuando dice: mas por él estáis vosotros en Cristo. Hay que tener en cuenta, para retomar lo que estábamos hablando la semana pasada, de la temática que Pablo quiere hacer ver en estos versículos finales del capítulo 1, en los cuales quiere que los creyentes de Corinto bajen su mirada al piso y reconozcan en todo momento que la grandeza le pertenece única y exclusivamente a Dios. Hablamos la semana pasada un poquito acerca de el hacer las cosas esperando recibir de alguna manera gloria personal. También hablábamos de lo necesario que es para el creyente bajarse de la nube de creerse mucha cosa y poder estar a la altura en la cual el Señor Jesucristo nos puso. Y esto, hermano, es algo que no podemos dejar pasar por alto en ningún tiempo, porque sabe, desafortunadamente estamos en tiempos en los cuales lo que se busca por la humanidad es gloria personal, es hacerle ver a usted como muy importante, es decirle sus títulos. ¿Sí? Uno se pone a mirar personas en la calle y el saludo ya no es hola Rubén, ¿cómo estás?, sino hola doctor, hola ingeniero, hola magíster. Ya se inventan títulos con el fin de poder exaltar de alguna manera lo que esa persona ha logrado. Y lo que Pablo está queriendo hacernos ver aquí, desde los versículos 25 en adelante,
aún desde el inicio del capítulo 1, es la idea de que nosotros no debemos de ninguna manera estar pegados a ese tipo de cosas. Que necesitamos llegar al punto de decir, espera un momentico, es que lo que soy es porque el Señor ha querido que sea. No porque yo me lo haya ganado. No porque yo haya estudiado mucho. No porque yo haya hecho X o tales cosas, sino porque el Señor quiso que así fuera. Ahora, en la segunda parte del versículo 30, dice, leamos la primera, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. Paremos ahí el versículo nuevamente. Y hermano querido, déjeme decirle esto. Lo que usted considere saber no es porque usted lo sepa. ¿Por qué? Porque Cristo en los hijos de Dios fue hecho para nosotros sabiduría. Él permitió que usted y yo sepamos lo que sabemos. Tal vez usted me pueda decir, no, eso no es así, pastor. Yo estudié para ser lo que soy. Alguien me preguntaba una vez, ¿el seminario hace pastores? Y yo puedo decirle, no, el seminario no hace pastores. El seminario enseña a los hombres a interpretar un poquitico las escrituras. Pero el seminario no hace pastores. ¿Quién es el que hace pastores? Solamente Él. Nadie más. No es algo que yo pueda desear tener. No es algo que yo pueda alcanzar por mi mucho estudio. Es algo que solamente Dios da a quienes Él quiere poner en este cargo. Noten ustedes lo que ha pasado, no solo ahora, sino en muchas épocas de la historia, y aún vemos relatos en la Biblia, en esta misma temática, de personas que quisieron ser como los apóstoles. ¿Y qué lograron? Nada. ¿Y nada por qué? Porque no fueron llamados por Dios para eso. Miremos el primer caso. Judas. Judas estuvo ahí entre los 12. Caminó con ellos. Aprendió lo que ellos aprendieron, vio lo que ellos vieron, tuvo la oportunidad de recibir de primera mano, de la mano directa del Señor Jesucristo, la enseñanza. ¿Pero qué pasó con él? No era de ahí. No era de ahí. Y fue escogido por Dios por una razón. ¿Para qué? Para que Él fuera el que iba a entregar al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Qué le quiero decir con esto? Judas oyó. Judas vio. Judas predicó. Judas, además de haber predicado, hizo milagros. ¿Se acuerdan cuando vinieron los 12 después de que el Señor los mandó? Él fue uno de los que llegó diciendo, Señor, los espíritus se nos sujetaban.
¿Y se acuerdan cuáles fueron las palabras del Señor? Muy claras, muy concisas. Le dijo, no te alegres de que los espíritus se te sujeten. Alégrate más bien de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Se da cuenta? ¿Qué era lo que el Señor le estaba queriendo decir? Mira, eso no es importante, que se te sujeten los espíritus, que puedas hacer milagros, que puedas sanar a enfermos. No es lo importante. Lo que realmente importa es que seas hijo de Dios. Eso es lo que realmente importa. Y hermano, déjeme decirle, tristemente, hoy muchas personas están pegadas de sabiduría humana, de querer conocer más allá, de hacer cosas extravagantes, y piensan que eso es lo que realmente importa. Pero mire lo que dice Pablo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Hermano, recuerde algo. Si vamos a las Escrituras, usted encuentra que allí dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Pero déjeme decirle algo más. Ninguna persona podrá temerle a Dios si Él no le llama. Ninguna. Por eso usted encuentra gente allá afuera que no tiene temor de Dios, que vive en unas condiciones deplorables y que para ellos no hay ningún tipo de justicia divina. Ellos dicen, no, Dios no existe. Y lo dicen abiertamente. No solo con su boca, sino con sus actos. Pero esto no es algo que pase con el creyente. ¿Y sabe por qué? Porque el creyente es separado por Dios, traído a la iglesia, sellado con el Espíritu Santo, y por ende Cristo Jesús ha sido hecho en esa persona sabiduría. ¿Cómo? Es el que le permite entender la palabra de Dios. Es el que le permite saber que lo que dice aquí es verdad. Es el que le permite reconocer que Él no vino a la tierra por casualidad, sino que fue traído con un propósito específico creado por Dios. ¿Se da cuenta? Y hermano, es triste cuando uno escucha hablar a personas que se dicen creyentes de cosas que no tienen sabiduría, de cosas que no muestran ningún tipo de sabiduría. Y es que hay que partir de este hecho. El Señor Jesucristo fue hecho por Dios en nosotros sabiduría. Es decir, no es que el Señor Jesucristo sea sabio, sino Él es la sabiduría. ¿Me hago entender? No es que el Señor Jesucristo sea sabio, Él es la sabiduría. Y nosotros recibimos de Él esa sabiduría. Y eso es lo que Pablo les está queriendo hacer ver a los corintios cuando les dice, piensen, mediten en ustedes. Ustedes no son sabios, ustedes no son estudiados, ustedes no son políticos, ustedes no son ricos, ustedes no son grandes en la sociedad, pero tienen algo
que esas personas no tienen. Y ese algo se llama la sabiduría que les fue dada por medio de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano querido? Así que no se trata de que Pablo quiera aplastar a los corintios. Tampoco se trata de que él los quiera elevar, sino que les está diciendo, todo lo que ustedes son es porque así Dios ha querido que sea. ¿Sabe? Es tan triste cuando una persona dedica muchos años de su vida a estudiar algo que a la final encuentra que no le gusta. Les conté la historia de un hombre joven que un día terminó su bachillerato y la mamá le dijo, hijo, ahora ya tienes tu cupo en la escuela de abogados mejor del país. La mejor escuela de abogados del país, ya tienes tu cupo ahí. Vas a ser un abogado. El joven, sin chistar nada, se fue a la escuela de abogados. Estudió todos los años, sacó las mejores notas y llegó al momento de su graduación. Recibió el título de abogado. Después de haber recibido el título de abogado, llegó a su casa y le dijo, madre, esto es lo que tú querías. Aquí está tu título de abogado. Pero yo me voy a estudiar música, que es lo que a mí me gusta. Y se fue a estudiar música. Es decir, este hombre pasó 6, 7 años en una universidad estudiando algo que a él no le llamaba la atención. Pero lo hizo única y exclusivamente por darle gusto a su mamá. Hoy en día vemos que a muchos jóvenes están en esa encrucijada. Papá y mamá quieren que sea arquitecto, pero él quiere ser dibujante. Papá y mamá quieren que él sea un prestigioso diseñador gráfico, pero a él no le gusta eso. Es más, hoy en día encontramos a muchos jóvenes que están pensando en, ¿y tú qué quieres estudiar? No, pues algo que me saque de pobre. Y yo pregunto, hermanos, ¿han encontrado ustedes alguna carrera que nos saque de pobre? Le aseguro que no hay ni una. No hay ni una sola carrera que nos saque de pobre. Porque es que en las universidades no enseñan a nadie a ser rico. Lo único que hace la universidad es brindarle una cantidad de conocimientos para que usted se defienda con ellos en algún área de la vida. Pero muchos jóvenes están hoy en día pensando en ¿qué carrera estudio que me dé plata? Podríamos decir, los abogados tienen plata. Depende del tipo de abogado. Depende del tipo de abogado. Porque un abogado honesto nunca tendrá plata. ¿Los arquitectos tendrán plata? Tampoco. ¿Los doctores tendrán plata? Si practican honestamente la medicina, nunca tendrán plata. Es decir, ninguna carrera puede darme plata. Cristo es
escuche bien, es sabiduría para sus hijos. Judas estuvo estudiando con el Señor. Fueron 3 años en los que estuvo con Él. Caminó, aprendió, escuchó, hizo, pero no aprendió. No fue sabio. Apenas le ofrecieron 30 monedas de plata, fue y vendió a su maestro. Por 30 monedas. No es lo mismo que hacen hoy muchos profesionales. Venderse al mejor postor. Ya hoy no serán 30 monedas de plata, pero serán 30 millones, 40 millones o más, y a veces hasta menos, pero se ven. Y es triste, hermano, que eso suceda aún con muchachos creyentes. Es triste. Hablábamos la semana pasada de los cantantes que empezaron en las iglesias cristianas y hoy se vendieron a la fama. Hoy ya no hacen canciones para glorificar al Señor. Hoy hacen canciones para agradar al público. Se vendieron a la fama. Y todo porque ellos quieren llegar a tener un grado. El reconocimiento mundial. El creyente, el verdadero Hijo de Dios, recibe de Dios la sabiduría. Pero es una sabiduría que desafortunadamente muchos no estamos usando adecuadamente. ¿Y sabe por qué? Porque al igual que Judas, él estaba recibiendo la instrucción que el Señor daba a sus 12, pero no la aprovechó para bien. Y alcanzamos a ver algunas señales de lo que estaba pasando con Judas. Cuando una mujer vino y derramó una cantidad de perfume a los pies del Señor, el primero que renegó fue Judas. ¿Por qué? Él dijo: ¡qué desperdicio! Ese perfume se habría podido vender por 100 denarios y con eso darle de comer a los pobres. ¡Ah! ¡Qué buena sabiduría la de Judas! ¡Qué buen pensamiento el de Judas! Pero realmente Judas estaba pensando en los pobres. La Biblia nos dice que no. Él estaba pensando en el pobrecito de Judas, que no había podido sacar una buena tajada de la venta de ese perfume. Era el único pobre que estaba pensando. Y el Señor dijo estas palabras: a los pobres siempre los tendrán. ¿Se da cuenta? Los pobres siempre van a estar ahí. Siempre van a haber pobres. Así que no es un buen comentario el tuyo. Hay un problema que se da en la sabiduría cuando es mal aplicada. El creyente no debe participar, escúcheme bien,
el creyente no debe participar de lo que se ha denominado en Colombia ni en ninguna parte del mundo, y que aquí se reconoce como malicia indígena. ¿Qué es lo que se quiere decir con la malicia indígena? ¿Saben ustedes? Lo que se quiere decir cuando en Colombia se usa el término de malicia indígena, es decir, sabe hacer las cosas mal, pero parecen bien. ¿Se da cuenta? Y eso en el creyente no se debe dar. No se debe dar. Vamos a traer una situación aquí de Omar, ¿sí? No queriendo decir que Omar lo haya hecho, simplemente lo traigo a memoria porque él manejaba un taxi, ¿cierto? Y en el taxi, él podía decir cuánto era su cupo diario, lo que tenía que devolver. 80,000 pesos diarios debía darle al dueño del carro. Había días en los que solamente se hacían los 80, ¿cierto? No, porque ¿Siempre se hacía un poquito más? Sí. Okay. Hacia. ¿Qué pasaba si Omar es el dueño del taxi y se lo da a Daniela que se lo maneje? Y Daniel viene y le dice: Omar, qué pena, pero hoy no se pudieron hacer los 80. Hoy solo pude hacer 50. Y usted le dice: bueno, está bien, dame 30 y quédate con 20 para que no sea tu día en blanco. ¿Cierto? ¿Harías eso, Omar? No, doctor, no le permito eso porque fue un acuerdo que se hizo y él tiene que cumplir con esa tarifa. ¿Ve? Pero resulta que Daniel no había hecho 50, sino que había hecho mucho más. Pero él quería tumbar a Omar, haciendo uso de la malicia indígena. ¿Se da cuenta? Pero también está la otra situación. Y es, Omar es el dueño del carro. Y Omar dice: Daniel, ven acá, yo te voy a ayudar para que puedas hacer más fácilmente tus 80. Vamos a alterar el taxímetro para que una carrera que normalmente vale 10,000 termine costando 15,000. Y eso es sencillo, se altera un tornillito y el taxímetro marca mucho más rápido. Qué buena malicia indígena, ¿cierto? Es que soy muy inteligente. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama. Y hermano querido, déjeme decirle esto: el creyente no puede decir que está haciendo uso de malicia indígena. El creyente solo puede hacer uso de la sabiduría que Dios nos da. Y no para hacer las cosas mal. No para hacer las cosas mal. Sino por el contrario, para cada día hacerlas mejor.
Miren lo que pasa, por ejemplo, entre creyentes. Y él pareciera sabio. ¿Sí? Usted sabe hacer tapas para volcán. Volvamos con las tapas para volcán. ¿Sí? Y usted les tiene un precio a las tapas para volcán de 50,000 pesos. Y un día vengo y yo le digo, hermano, pues yo sé que tú sabes hacer tapas para volcán, yo estoy necesitando unas 20 porque es que me aparecieron unos volcanes en la casa y voy a taparlos con esas tapas que tú sabes hacer. ¿A cómo me las deja? No, hermano, pues sabe que yo normalmente yo las cobro a 60,000, pero por ser usted se las voy a dejar a 55. ¿Eh? Ah, qué bueno es el hermano. Me está bajando 5,000. Y sí, me está bajando 5,000. Me lo está bajando de mi bolsillo. No le estoy diciendo que me regale su trabajo. Le estoy diciendo, cóbreme lo justo. ¿Me hago entender? Pero desafortunadamente, a veces vamos a encontrar creyentes, entre comillas, y hago hartas comillas, que le salen a uno con ese tipo de cosas. No, hermano, yo por eso cobro normalmente tanto, pero por ser usted, tengo, le doy más duro. La sabiduría de Dios no debe ser utilizada para ese tipo de cosas. Por el contrario, yo debo pensar en mi hermano en Cristo. Y es que ambos tenemos que pensar en los dos. ¿No le ha pasado que a veces uno dice, oiga, necesito a alguien para que haga esto, pero el hermano en Cristo no, porque ese... ¿No le ha pasado? Hay personas que se dicen creyentes y son malos trabajadores, toman mucho el pelo, hacen cosas indebidas, tuve una experiencia cuando recién llegué aquí a Bogotá. Una de tantas. En el instituto donde estaba estudiando en Nuevos Horizontes, había un soldador, y un equipo de soldadura, y uno de mis profesores me dijo, cuando estuvo mirando mis datos, dijo, ¿tú sabes soldar? Sí, yo sé soldar. Bueno, te voy a pedir que me ayudes con una soldadura en el carro. Hay que hacerle una soldadura porque se están despegando unas piezas. Entonces, yo tengo el equipo de soldadura, te lo voy a traer para que, por favor, me colabores con eso. Listo, no hay problema. En Cali, donde yo había estado trabajando en esto, mi jefe me había enseñado, escuche bien, me había enseñado una forma de conectar el soldador que no marcara dentro de la casa. Y la aprendí muy bien. Se tomaban los cables, se conectaban de una forma tal que la corriente nunca afectaba el contador. No se notaba que se hubiese echado soldadura porque el aparato consume. Cuando me trajeron el equipo de soldadura, eso sí lo aprendí bien. Abrí el contador de la luz
Y empecé a tratar de conectarme cuando mi profesor se acercó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Dije, no, conectándome. ¿Y por qué te conectas de ahí? Bueno, a mí me enseñaron que si me conecto de aquí, la corriente que se gaste no va a pasar al consumo de la casa. Me dijo, no, tú no debes hacer eso. ¿Pero por qué? Porque es robar. Hermano, sentí una vergüenza. Porque dije, tienes razón. Todo este tiempo, lo único que he hecho es robar. Todas las veces que he ido a hacer trabajos en otras partes y conectado el soldador de esta manera, lo único que he hecho es robar. Sentí mucha vergüenza. Y después pensaba yo, claro, es que el que me enseñó no era creyente. Y eso sí se me quedó. Eso sí lo aprendí. Y es solamente en esa área de la vida que pasa este tipo de cosas. No. No. En todas las áreas de la vida se dan oportunidades disque para usar nuestra malicia indígena. ¿Se da cuenta? Y es por eso, hermano, que nosotros debemos también enseñarle a nuestros hijos que ellos deben hacer uso de la sabiduría que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo, pero para el bien de la obra del Señor y para el bien nuestro, no para sacar provecho. No para sacar provecho. Cada vez que nosotros intentamos sacar provecho de la sabiduría que Dios nos ha dado, estaremos generalmente cometiendo actos pecaminosos. ¿Sabe? El Señor dijo cosas como, por ejemplo, el que predique el Evangelio, que viva de él. ¿Sí? Eso no es ningún delito. El Señor fue el que estableció en su palabra que los levitas no iban a tener tierras, que ellos no iban a tener propiedades, y encargó a las demás tribus a que sostuvieran en todo lo que necesitaban a los levitas, ¿sí? En todo lo que ellos necesitaran, de tal forma que los levitas nunca se verían sin ropa, sin comida y sin lugar donde vivir. Todas las demás tribus se encargaban de eso. El Señor dijo eso también por medio del apóstol Pablo. No es ningún delito que hoy el pastor viva sostenido por la iglesia. No es ningún delito. Sostenido. Escuche bien. No malcriado. Porque el problema se empezó a dar en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? ¿Qué era lo que ellos hacían? Habían hecho unos garfios especiales, y cuando venían los hermanos a traer la ofrenda para Dios, ellos llegaban y metían esos ganchos para sacar la mejor carne para ellos y dejar la peor para el sacrificio. Y dice la Escritura que Dios se molestó en gran manera
con ellos por eso. Y les quitó la vida. ¿Se acuerdan de eso? Aparte de eso, habían corrompido el derecho. Y a ellos los venían a consultar sobre situaciones complicadas dentro del pueblo, y ellos sencillamente decían, bueno, ¿tú quieres que paguemos a favor tuyo? ¿Cuánto vas a dar? No es lo mismo que sucede hoy con los abogados. No es lo mismo que sucede hoy con los jueces. Si usted quiere que algo salga a su favor, dé platique y verá que eso es rapidito. Ahí sí hay justicia. ¿Y sabe qué es lo triste? Que el creyente también esté cayendo en eso. ¿Sí? Que el creyente esté pasando dinero al que hace la revisión del consumo de la luz para que no le ponga tanto sino menos. Lo mismo al del agua, hermano, bájale unos metricos ahí yo. ¿Eh? Malicia indígena. ¡Qué sabios somos! La sabiduría que Dios nos ha dado es para entender su palabra y saber que su palabra es nuestra guía y que no debemos de ninguna manera tratar de ir en contra de lo que allí dice. ¿Sabe? Es triste cuando el creyente se está prestando para ese tipo de torcidos. Cuando el creyente se está prestando, así usted diga, no, yo no robo, pero guarda lo robado, ¿usted qué es? Otro ladrón igual. No, yo no robo, pero le compro al que roba, ¿usted qué es? Igual de ladrón. ¿Se da cuenta? Hermanos queridos, desafortunadamente el creyente no puede de ninguna manera dejarse llevar por este tipo de lineamientos que el mundo ha trazado, porque es que el creyente tiene la sabiduría de Dios y es para usarla. Es para usarla. No me diga que usted es sabio en la sabiduría de Dios cuando está haciendo las cosas mal. No me diga eso. Porque algo que nosotros debemos tener muy claro es que la sabiduría que Dios nos ha dado es una sabiduría para que siempre hagamos las cosas bien. Así nos llegue el agua hasta el cuello. Siempre hacer las cosas bien. Mire, vamos a ponerlo de esta manera. Se lo digo para que lo analicemos todos muy bien. Hago uso de la malicia indígena cuando sé que debo pagar un impuesto por construir en mi casa. ¿Cierto? Pero no lo hago. Hablo con el vecino de al lado y el del otro lado le digo, vecino, yo voy a hacer una levantadita ahí de unas paredes, usted calladito. No diga nada, que cuando usted quiera construir yo tampoco voy a decir nada. ¿Cierto? Qué buen creyente soy, qué buen testimonio estoy dando. ¿Ve?
Eso no lo hacemos, ¿no? Eso es en otro lado. Aquí eso no pasa. Hermano, la sabiduría de Dios debe llevarnos, aunque cueste y aunque duela, a decir: las cosas se deben hacer como se deben hacer. ¿Ve? Por ejemplo, y aquí quiero que lo mediten muy bien. Usted pide que le hagan la visita del CISBEN, ¿cierto? Porque el CISBEN hace da unos beneficios a las personas que tienen puntajes muy bajitos. Dentro de esos beneficios, por ejemplo, está el que a usted le subsidia parte del transporte, ¿cierto? Y la pregunta es: ¿qué hizo para obtenerlo? ¿Digo mentira? Es que hay que hacer uso de la malicia indígena. Yo no voy a decir que me visiten en mi casa, donde tengo televisor, nevera, equipo de sonido y cualquier cantidad de cosas más, sino que le digo a otro vecino. Sino que voy y le digo al vecino: vecino, préstame una pieza. A duras penas déjeme una colchoneta ahí. Y cuando me vengan a hacer la visita, usted dice que yo duermo ahí, que eso es todo lo que yo tengo, para que me den un puntaje bien bajito y así pueda yo tener el beneficio que da el gobierno. Porque es que los de arriba roban, como yo no puedo hacerlo, ¿cierto? ¿Qué sabiduría tengo? Yo sí sé hacer las cosas. Esa no es la sabiduría que viene de Dios. Esa no es la sabiduría que viene de Dios, hermano. La sabiduría que viene de Dios es la que me hace hacer las cosas en la manera correcta. En la manera correcta. Recuerdo cuando teníamos ahí en la casa a una chica que nos ayudaba, se llamaba Jessica, algunos la conocieron, se llama Jessica. Dijimos a ella: bueno, vamos a hacer que te afilies al CISBEN. Cuando vinieron a hacerle la visita al CISBEN, el hombre llegó de una vez mirando televisor, nevera, equipo de sonido, alcohol. Está bueno. Y, para un momentico. ¿Usted qué está haciendo? No, haciendo la encuesta. ¿Y por qué está mirando mis cosas? Es que todo lo que usted ve aquí no es de ella, eso es de nosotros. Eso lo hemos conseguido nosotros. A ella de aquí no le pertenece nada. Entonces usted no puede entrar a decir que ella tiene todo eso, porque nada de lo que hay aquí es de ella, ni siquiera la cama en que duerme, porque esa se la prestamos nosotros. ¿En serio? Sí. Ok. Ahí sí, la cosa fue ahí. No estábamos diciendo mentiras, estábamos diciendo lo que era, porque ella no tenía nada. Lo único que traía un poquito de ropa que había traído. La cama, el cuarto, el armario, todo lo que había en el cuarto donde ella dormía, se lo habíamos prestado nosotros. Entonces no podían dárselo a ella en propiedad.
Y eso obviamente la iba a ella a poner en una condición totalmente de desigualdad, digámoslo así, inconveniente para ella. Es totalmente diferente a cuando yo digo, mija, escondamos el televisor, escondamos todas estas cosas, digamos que no tenemos nada. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y eso, hermano querido, es para que nosotros sepamos que la sabiduría de Dios me lleva a mí al punto de asumir las consecuencias que haya que asumir. Por ejemplo, cuando usted llega tarde al trabajo, ¿qué hace? ¿Se acuerdan lo que decían en el testimonio la semana pasada? De una vez empieza la película. Es que yo venía en el bus, se subieron unos maleantes, cuando se bajaron le dispararon al carro y se quedaron las llantas pinchadas y por eso llegué tarde, porque hasta que no despincharon las llantas no pudimos continuar. Y como yo no tenía más plata para el pasaje, a duras penas me alcanzaba para venir, no podía abordar otro transporte. Esa es la película. En lugar de decir, no jefe, llegué tarde porque me levanté tarde. Salí tarde de casa y no tengo excusa. ¿Sí o no? Pero inmediatamente sale a relucir la malicia indígena. Ah, no, yo le monto una película al jefe y ya. Arreglado. Hermano querido, tenga presente, la sabiduría de Dios nunca nos va a llevar a hacer las cosas mal. La sabiduría de Dios siempre nos llevará a querer hacer las cosas de la mejor manera, con una sola intención. ¿Cuál? Díganme. Ser honrado al trabajo. Glorificar a Dios. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿la estamos usando? ¿Damos la gloria a Dios en todo lo que hacemos? ¿Damos la gloria a Dios con todo lo que pensamos, decimos y hacemos? ¿Cierto que no? Entonces, hermanos, es pertinente que empecemos nosotros a decir, Señor, ayúdanos a usar de manera correcta tu sabiduría. Vamos a ver. Amado Señor, te damos infinitas gracias, porque tu palabra nos insta a darnos cuenta de que lo más importante para nosotros debe ser glorificarte a ti. Y hoy nos permites entender que no te glorificamos cuando usamos de manera indebida la sabiduría que hemos recibido de tu mano. Perdónanos, Señor, por las veces en las que hemos, de alguna forma, tratado de llevar las cosas de forma que no te glorifiquen a ti. Perdónanos por no hacer lo correcto. Perdónanos por dejarnos guiar por nuestra carne pecaminosa, que lo único que quiere es alejarnos cada vez más de lo que tú eres. Alejarnos cada vez más de la santidad a la que tú nos has llamado. Rogamos, Señor,
para que podamos hacer las cosas para honra y gloria tuya, siempre. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.